Lo que una familia considera suyo, otra lo administra en silencio. La Sierra, Clemente Jack, Café Legal, Café Oro, Enerplex, marcas que llevan décadas en la despensa de cada hogar mexicano, marcas que millones de familias consideran suyas, parte de su cocina, parte de su historia. Lo que muy pocos saben es que todas ellas, sin excepción, pertenecen hoy al mismo consorcio y que la empresa que las agrupa, Sabormex, dejó de ser lo que aparenta ser hace más de 25 años, sin que nadie lo anunciara, sin que ningún empaque cambiara, sin que ningún noticiario lo reportara. Pasé meses revisando registros mercantiles, resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y archivos de la industria alimentaria mexicana para reconstruir cómo ocurrió esto. Lo que encontré no es un escándalo en el sentido tradicional. Es algo más silencioso y por eso mismo más difícil de ver. La pregunta que guía este documental no es si Sabormex hace buenos productos, los hace. La pregunta es quién decide realmente lo que entra a la despensa de México, quién fija las reglas de ese mercado y si el espectador que elige entre una marca y otra está eligiendo de verdad. Esa respuesta tarda décadas en volverse visible. Hoy la veremos completa. Abra la despensa de cualquier hogar mexicano, no importa si está en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey o en un municipio pequeño de Veracruz. Con casi total certeza van a encontrar alguna de estas marcas: Frijoles La Sierra, Café Legal, Clemente Jack, Café Oro, Enerplex. Marcas que llevan décadas en esa despensa, marcas que la familia ha comprado siempre, que el ama de casa conoce de memoria. Sí, que el esposo pide por nombre sin pensar dos veces. Lo que esa familia no sabe es que todas esas marcas, sin excepción, pertenecen al mismo dueño, no a Sabormex, que ya de por sí agrupa 11 marcas distintas bajo un mismo techo, sino a algo más grande, a un consorcio que controla de forma simultánea a Sabormex y a su competidor más directo en el mercado de conservas mexicano, Grupo La Costeña. Piénselo un momento, La Costeña y La Sierra son, en apariencia, dos empresas distintas compitiendo por el mismo espacio en el anaquel. Dos latas de frijoles, dos etiquetas diferentes, dos precios ligeramente distintos, colocadas una al lado de la otra en cualquier supermercado del país. El consumidor las compara, elige, siente que está ejerciendo una preferencia, que hay competencia real entre ellas, pero desde el año 2000. Y esa competencia no existe, porque desde el año 2000, Sabormex es una filial de Grupo La Costeña. El mismo grupo que produce La Costeña, produce La Sierra. El mismo grupo que envasa los chiles chipotle bajo una marca, envasa los jalapeños bajo otra. La decisión que el consumidor cree estar tomando en el pasillo del supermercado ya fue tomada décadas atrás, en una sala de juntas, por personas cuyo nombre nunca apareció en ningún empaque. Esto no es un secreto bien guardado. La información existe, está en registros públicos, en resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, en reportes de la revista Expansión, pero está dispersa, enterrada bajo décadas de mercadotecnia que se encargó meticulosamente de mantener a cada marca con su propia identidad visual, su propio eslogan, su propia historia de origen. La Sierra habla de sabor de casa, Clemente Jack habla de tradición de más de 130 años, Café Legal habla de honestidad desde sus orígenes. Cada una construyó su propio relato y ese relato funcionó precisamente porque nadie conectó los puntos. Pero hay algo más que hace que esta historia sea más compleja de lo que parece a primera vista. Clemente Jack no siempre fue de Sabormex. Antes de llegar a manos del grupo, esta marca con más de un siglo de historia en México había pasado por algo que muy pocos recuerdan. Perteneció a Unilever, la multinacional anglo-holandesa, una empresa extranjera que en 1990 compró la división de alimentos del grupo Visa mexicano y con ella adquirió a Clemente Jack, la marca que los mexicanos consideraban suya, la primera fábrica procesadora de alimentos en toda América Latina.
fundada en 1887 por un empresario francés que llegó a México a vender chiles jalapeños con receta propia, había estado durante años en manos de un gigante corporativo europeo sin que casi nadie en el país lo supiera o lo discutiera. Cuando Sabormex la adquirió de Unilever en 2002, el movimiento fue presentado como un regreso a manos mexicanas, una empresa 100% nacional, rescatando una marca histórica de un consorcio extranjero, y técnicamente era verdad, pero lo que no se dijo con la misma claridad es que para ese momento Sabormex ya era filial de La Costeña y que La Costeña había construido silenciosamente, adquisición tras adquisición, la concentración más grande que el mercado de conservas mexicano haya visto jamás. La Costeña controla más del 50% del mercado de chiles en conserva en México, más del 30% del mercado de vegetales enlatados, produce 1,100 millones de latas al año. Tiene 6 plantas de producción en México y 2 en Estados Unidos, distribuye en más de 50 países y por debajo, como brazo operativo invisible, Sabormex gestiona 11 marcas más, cada una con su propia cara, su propio empaque, su propia historia de familia y tradición. El resultado es un mapa de poder que el consumidor promedio nunca ve. Cuando entra al supermercado y recorre el pasillo de conservas, lo que percibe es variedad, opciones, competencia saludable entre marcas independientes. Lo que existe en realidad es una arquitectura corporativa diseñada para que esa percepción se mantenga intacta, y esa arquitectura no se construyó de un día para otro, se construyó durante décadas con paciencia y con decisiones que en su momento parecían operaciones comerciales ordinarias, pero que vistas en conjunto cuentan una historia distinta, una historia sobre cómo se concentra el poder en la industria alimentaria de un país sin que nadie haga una sola declaración pública al respecto. Eso es lo que este documental va a reconstruir. Hay una táctica que los conglomerados alimentarios más sofisticados del mundo aprendieron a aplicar durante la segunda mitad del siglo XX. No se enseña en las escuelas de negocios con ese nombre, no tiene un término oficial en los manuales de mercadotecnia, pero su lógica es simple y su efectividad ha sido comprobada en decenas de mercados alrededor del mundo. La táctica consiste en esto: no compres marcas para fusionarlas, cómpralas para mantenerlas separadas. Cuando una empresa adquiere a un competidor y lo absorbe bajo su propio nombre, el consumidor lo nota, lo resiente, a veces lo rechaza. Hay algo en la desaparición de una marca conocida que produce una reacción visceral, especialmente en personas que han comprado ese producto durante décadas, que lo asocian con momentos concretos de su vida, con el olor de la cocina de su madre, con una mesa familiar un domingo por la tarde. Pero si la empresa adquiere al competidor y lo deja exactamente como estaba, con su nombre, con su empaque, con su historia, con su precio propio, con su espacio en el anaquel intacto, el consumidor no nota nada, sigue comprando lo que siempre compró, sigue sintiéndose leal a su marca, y la empresa que está detrás cobra por ambos lados del pasillo sin que nadie levante una ceja. Eso es exactamente lo que ocurrió con Sabormex y sus marcas. Frijoles. La Sierra y la Costeña no compiten por el mercado de frijoles, reparten ese mercado entre ellas con la comodidad de quien sabe que no importa cuál de las dos gane, el dinero llega al mismo lugar. La Sierra apunta a todo un perfil de consumidor que busca el sabor casero, la nostalgia del frijol de olla, la familiaridad de una etiqueta que lleva décadas en su cocina. La Costeña apunta a quien busca volumen, precio, disponibilidad. Son segmentos distintos del mismo mercado, servidos por el mismo grupo, con la apariencia de ser rivales. Clemente Jack opera en un registro distinto. Es la marca con más historia, la que puede invocar 130 años de presencia en la cocina mexicana, la que fundó la primera fábrica procesadora de alimentos en América Latina. Si esa historia no es accesible para ninguna otra marca del grupo, es exclusiva de Clemente Jack y por eso se mantiene separada, intacta, como un activo narrativo que vale tanto como cualquier línea de producción. Café Legal, por su parte, construyó durante décadas su identidad sobre una promesa de honestidad,
un café sin trampa, en un mercado donde la trampa era habitual. Esa promesa conecta con el consumidor de una forma que ninguna campaña publicitaria puede fabricar de la noche a la mañana. Se construye con tiempo, con consistencia, con la repetición de una misma promesa en cada empaque, en cada taza, durante generaciones. Ninguna de estas identidades fue destruida cuando la Costeña adquirió Sabormex en el año 2000. Al contrario, fueron preservadas con cuidado quirúrgico, precisamente porque su valor dependía de que permanecieran tal como eran. Una marca que ha sido fiel a sí misma durante 40 años no puede ser reemplazada por una campaña de marketing. Solo puede ser comprada. Y una vez comprada, lo más inteligente es no tocarla. Pero la táctica de las marcas invisibles tiene una consecuencia que no siempre se discute abiertamente. Elimina la presión real de la competencia. Cuando dos marcas pertenecen al mismo dueño, el incentivo para mejorar el producto desaparece en gran medida. La competencia entre ellas es teatral. Puede haber promociones, puede haber variaciones de precio, puede haber campañas publicitarias que las enfrenten en tono amistoso, pero ninguna de las dos va a hacer algo que dañe genuinamente a la otra, porque dañar a la otra es dañarse a sí misma. El grupo no compite contra sí mismo, administra su propio mercado, y cuando el grupo controla más del 50% de un mercado, como ocurre con la Costeña en el segmento de chiles en conserva en México, la capacidad de administrar ese mercado se vuelve casi total. Los precios se mueven dentro de rangos que el grupo define, los productos se posicionan en segmentos que el grupo delimita, las opciones que el consumidor percibe en el anaquel son, en realidad, opciones que el grupo ha diseñado para que existan. Esto no es una conspiración, no hay nadie en una sala oscura decidiendo qué puede comer México. Es algo más mundano y por eso más difícil de ver. Es el resultado natural de décadas de adquisiciones sucesivas, de una lógica empresarial que premia la consolidación sobre la competencia y de un marco regulatorio que permitió que todo ocurriera dentro de los límites de la legalidad. La Comisión Federal de Competencia Económica revisó la adquisición de Sabormex por parte de la Costeña en el año 2000. Hay documentos de ese proceso en los archivos públicos. La operación fue aprobada. No hubo objeción suficiente para detenerla. Y el mercado de conservas mexicano quedó configurado de una forma que hasta hoy permanece esencialmente igual. Lo que sí cambió, y de forma permanente, es la relación entre el consumidor y las marcas que creía conocer, porque hay algo que ninguna etiqueta de la Sierra, ningún empaque de Clemente Jack, ningún anuncio de Café Legal ha dicho jamás con claridad, que detrás de todas ellas está el mismo grupo, que la diversidad que el consumidor ve en el anaquel es una arquitectura diseñada para parecer diversa, que la elección que cree estar haciendo ya fue tomada por otros mucho antes de que él llegara al supermercado. Y esa omisión, sostenida durante más de 25 años, es el centro de lo que este documental está contando. En 1887, un empresario francés llamado Clemente Jacques llegó a México con una idea que en Europa ya era común, pero que en este país no existía todavía: conservar alimentos en lata. El espectador de 65 años que está viendo este documental probablemente recuerda haber visto esa lata en la cocina de su madre. Los chiles jalapeños en vinagre, los chipotles, las rajas, el empaque verde con letras rojas, la receta que según la marca nadie ha cambiado desde el siglo XIX. Lo que ese espectador casi con certeza no sabe es que esa lata tuvo 3 dueños distintos en menos de 20 años y que en ninguno de esos cambios de mano el empaque se modificó ni un milímetro. El primer dueño fue la familia Jack, que operó la empresa durante casi un siglo. El segundo fue Grupo Visa, el conglomerado regiomontano que en algún momento de la segunda mitad del siglo XX absorbió la marca dentro de su división de alimentos. El tercero fue Unilever, la multinacional anglo-holandesa con sede en Londres y Rotterdam, que en 1990 compró la división de alimentos de Grupo Visa y con ella se llevó, entre otras, a Clemente Jack. Deténgase en ese dato un momento. Clemente Jack, la primera fábrica procesadora de alimentos de México,
y a la marca que lleva la bandera de ser pionera de la industria de conservas en toda América Latina, perteneció durante años a una empresa europea, a una corporación cuya sede estaba a 10,000 kilómetros de distancia, cuya junta directiva nunca pisó una planta en Puebla, cuya razón de ser no tenía nada que ver con el chile jalapeño, ni con la cocina mexicana, ni con la tradición que el empaque verde prometía en cada lata. Unilever en aquellos años era uno de los conglomerados de consumo más grandes del mundo. Tenía marcas en más de 100 países, jabones, margarinas, helados, sopas, cosméticos, detergentes. Para ellos, Clemente Jack era una línea más dentro de una cartera que incluía también Dove, Hellmann's, Knorr y decenas de marcas igualmente conocidas, una línea rentable, con buena penetración en el mercado mexicano, útil dentro del portafolio, pero no una marca de identidad, no algo que les importara de la misma forma en que le importaba a la abuela que llevaba 40 años comprando esos chiles, y eso es precisamente lo que hace que el siguiente movimiento sea tan revelador. En 2002, Unilever decidió vender Clemente Jack. La marca dejó de ser estratégica dentro de su portafolio global. Las grandes corporaciones hacen esto con regularidad, compran marcas cuando encajan en su lógica de expansión, las administran mientras son útiles y las venden cuando su foco cambia. Clemente Jack había sido útil, pero ya no era prioritaria. El comprador fue Sabormex, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque en ese momento Sabormex ya llevaba 2 años siendo filial de Grupo La Costeña, es decir, la marca que volvía a manos mexicanas no volvía a manos de una empresa independiente, volvía a manos del consorcio que ya controlaba el mercado de conservas más grande del país. La narrativa pública fue limpia y reconfortante. Una empresa 100% mexicana recupera una marca histórica de manos extranjeras. El chile jalapeño vuelve a casa. Es el tipo de historia que la gente recibe bien, que no genera preguntas incómodas, que permite a todos sentirse satisfechos. Pero la pregunta que nadie hizo en ese momento fue la siguiente: ¿a qué casa volvió exactamente? Porque Sabormex no era una empresa familiar independiente con raíces en Veracruz que rescataba un patrimonio cultural mexicano. Era la filial de un grupo que producía simultáneamente La Costeña, la principal competidora de Clemente Jack en el mercado de chiles en conserva. El mismo grupo que con una mano vendía chiles bajo una marca, compraba con la otra mano la empresa que vendía chiles bajo otra marca. El resultado fue que dos de las marcas más reconocidas en el segmento de chiles en conserva en México, marcas que los consumidores percibían como competidoras, quedaron bajo el mismo techo corporativo, sin que ningún empaque lo dijera, sin que ningún comunicado de prensa lo destacara, sin que la Comisión Federal de Competencia Económica considerara necesario intervenir de forma significativa. Y ahí está el patrón que este documental viene rastreando desde el principio. No es la historia de una empresa que hizo algo ilegal, no es la historia de un fraude al consumidor en el sentido penal del término. Sí, es algo más sutil y en cierta forma más difícil de procesar. Es la historia de cómo una industria entera puede reorganizarse bajo un solo centro de poder, con total transparencia formal, dentro del marco de la ley, sin que el consumidor que paga ese mercado todos los días tenga ninguna forma práctica de saberlo. Clemente Jack sigue en los anaqueles con su empaque verde de siempre. Los chiles siguen teniendo el mismo vinagre, la misma textura, el mismo sabor que décadas de compradores aprendieron a reconocer. Nada en la lata ha cambiado, pero todo lo que está detrás de la lata es completamente distinto a lo que alguna vez fue, y lo que hay detrás de la lata es lo que determina quién se beneficia cada vez que una familia mexicana abre una conserva en su cocina, sin pensarlo demasiado como lo ha hecho siempre. Hay momentos en la historia de una empresa que lo cambian todo, momentos que dividen el tiempo en un antes y un después, cambios de dirección tan profundos que si alguien los hubiera anunciado en su momento con claridad, habrían generado conversación, debate, quizás resistencia. El año 2000 fue ese momento para Sabormex y nadie lo anunció. La familia Martínez Gama había construido durante 36 años
una empresa que comenzó tostando café en Xalapa y terminó siendo una de las compañías de alimentos procesados más importantes del país. Café Legal, Frijoles La Sierra, Enerplex, marcas con presencia nacional, con distribución consolidada, con consumidores fieles que las compraban sin cuestionarse quién estaba detrás. Una empresa que en 1997 había cambiado su nombre de Cafés de Veracruz a Sabormex, precisamente porque ya no era solo una tostadora de café, era algo más grande, más diverso, más ambicioso, y entonces en el año 2000 la vendieron no a una empresa extranjera, no a un fondo de inversión internacional, la vendieron a Grupo La Costeña, la empresa de conservas fundada en 1923 por Vicente López Resines, en un pequeño negocio de abarrotes en el Estado de México, que para ese año ya era el productor de chiles en conserva más grande de México y uno de los más grandes del mundo. Los detalles específicos de esa transacción, el precio, las condiciones, los acuerdos de transición nunca fueron divulgados públicamente con detalle. Las familias dueñas de ambas empresas, los Martínez Gama y los López Resines, son grupos que han operado históricamente lejos del escrutinio público. Ninguna de las dos empresas cotiza en bolsa. Ninguna publica reportes financieros accesibles al consumidor general. Lo que se sabe es lo que quedó registrado en documentos de la Comisión Federal de Competencia Económica y en algunos reportes especializados de la prensa de negocios. Sabormex pasó a ser filial de Grupo La Costeña y el mercado de conservas mexicano quedó reorganizado de una forma que ningún comunicado oficial describió con esa claridad. Para entender lo que ese movimiento significó, hay que ver el mapa completo. Antes del año 2000, La Costeña y Sabormex eran competidoras, no en todos los segmentos, porque sus portafolios de productos tenían diferencias importantes, pero en el mercado de conservas, en el anaquel donde convivían latas de frijoles o chiles y vegetales, había entre ellas una tensión real, dos empresas distintas, con distintos dueños, compitiendo por el mismo consumidor, obligadas a mejorar sus productos y ajustar sus precios para no perder terreno. Esa tensión desapareció en el año 2000. Después de la adquisición, La Costeña no necesitó competir contra La Sierra porque La Sierra era suya. No necesitó preocuparse por la expansión de Café Legal porque Café Legal también era suya. El grupo podía administrar sus propias marcas de forma coordinada, posicionarlas en segmentos distintos del mercado, ajustar precios de forma que ninguna canibalice a la otra y capturar el mayor porcentaje posible del gasto alimentario de los hogares mexicanos, sin importar cuál de sus etiquetas terminara en el carrito de compras. Pero la operación más reveladora vendría 2 años después. En 2002, cuando Sabormex adquirió Clemente Jack de manos de Unilever, el movimiento fue presentado hacia afuera como una expansión, una empresa mexicana creciendo, sumando marcas, fortaleciendo su portafolio. Lo que no se subrayó es que para ese momento Sabormex ya no era una empresa independiente, era el brazo adquiridor de La Costeña, y La Costeña estaba usando ese brazo para comprar una marca que competía directamente con sus propias líneas de chiles en conserva. El resultado fue que un solo grupo terminó controlando simultáneamente a La Costeña, a La Sierra y a Clemente Jack en el mercado de chiles y conservas. 3 marcas que el consumidor percibe como opciones distintas, 3 marcas que en realidad son 3 caras del mismo negocio. Y aquí es donde aparece una pregunta que tiene respuesta pero que casi nadie se hace. ¿Por qué mantener 3 marcas separadas si pertenecen al mismo grupo? ¿Por qué no simplificar, unificar, reducir costos de operación fusionando etiquetas? La respuesta es que la apariencia de diversidad vale más que el ahorro de simplificar. Un consumidor que ve 3 marcas de chiles en el anaquel percibe competencia, percibe opciones, percibe que el mercado está funcionando. Ese consumidor no busca al dueño de cada etiqueta
porque la idea de que marcas tan distintas, con historias tan distintas, con empaques tan distintos, puedan pertenecer al mismo grupo, no es algo que el cerebro construya de forma espontánea al hacer la compra del martes. Pero si ese consumidor supiera lo que sabe este documental, su relación con el anaquel cambiaría, no necesariamente dejaría de comprar esos productos, pero los compraría con información distinta. Sabría que detrás de la ilusión de elección hay una decisión que alguien más tomó hace 25 años, en una operación que nunca fue anunciada, en un año en que nadie estaba mirando. El año 2000 fue ese año y lo que se construyó entonces sigue en pie hoy, silencioso y eficiente, en cada despensa mexicana que tiene una lata de la sierra junto a una de Clemente Jack, sin que nadie en esa cocina sepa que ambas vienen del mismo lugar. Cuando un solo grupo controla más de la mitad de un mercado, ocurre algo que los economistas describen con términos técnicos, pero que cualquier ama de casa de 60 años entiende perfectamente cuando llega a la caja del supermercado. Los precios suben y nadie tiene que dar explicaciones. No es que el grupo fije precios de forma arbitraria o ilegal, no funciona así. La concentración de mercado opera de una manera más silenciosa y más difícil de impugnar. Cuando no hay competencia real, cuando las marcas que parecen competir pertenecen al mismo dueño, el incentivo para bajar precios desaparece. El incentivo para mejorar el producto se debilita y el consumidor, que cree estar eligiendo entre opciones, en realidad está pagando lo que el grupo ha decidido cobrar sin saberlo y sin tener dónde más ir. El mercado de conservas en México no es un mercado pequeño. Es un mercado que mueve miles de millones de pesos al año, un mercado que toca la mesa de prácticamente cada familia del país, desde la más acomodada hasta la de menores recursos. El frijol enlatado no es un producto de lujo, es un producto básico, es lo que una madre pone en la mesa cuando el tiempo no alcanzó para cocinar desde cero, y cuando el presupuesto no permite más, cuando lo que hay en la despensa tiene que rendir para 4 personas y ese producto básico en México está controlado en una proporción extraordinaria por un solo consorcio. La Costeña tiene más del 50% del mercado de chiles en conserva, produce 1,100 millones de latas al año, tiene plantas en 6 estados de México y 2 en Estados Unidos, distribuye en más de 50 países y por debajo, a través de Sabormex, gestiona 11 marcas adicionales que cubren segmentos que la Costeña sola no alcanzará a cubrir con la misma eficiencia narrativa. Ese nivel de concentración no ocurrió de golpe, se construyó durante décadas, adquisición por adquisición, cada una aprobada dentro del marco legal vigente, cada una presentada como una operación de negocio ordinaria. Y en cierta forma lo era, pero el efecto acumulado de todas esas operaciones ordinarias es extraordinario. Un mercado donde la competencia real es mínima, donde las reglas del juego las define en gran medida quien tiene más fichas sobre la mesa. Pero la concentración de mercado no solo afecta el precio que el consumidor paga en la caja, afecta también algo que es más difícil de medir, pero igualmente real. Afecta a quienes están en el otro extremo de la cadena, los productores de chile en México, los agricultores de Veracruz, de Oaxaca, de Chihuahua, que cultivan el jalapeño y el serrano y el chipotle que termina en esas latas, negocian sus precios de compra con un mercado donde el comprador dominante es siempre el mismo grupo. Un agricultor que quiere vender su cosecha de chiles a escala industrial en México tiene opciones limitadas. Y cuando las opciones son limitadas, la capacidad de negociar un mejor precio también lo es. No hay registros públicos detallados de los precios que la Costeña o Sabormex pagan a sus proveedores agrícolas. Las empresas privadas no están obligadas a divulgar esa información, pero la lógica es la misma en cualquier mercado con alta concentración. Quien compra en mayor volumen y sin competidor real de igual tamaño, compra en sus términos. Y aquí aparece una paradoja que merece atención.
Clemente Jack construyó su identidad durante más de 130 años sobre la idea de que su jalapeño es especial porque tiene una receta única, porque el proceso es distinto, porque hay algo en ese chile que ninguna otra marca puede replicar. Esa narrativa es real en parte, la receta existe, el proceso existe, la historia existe, pero esa misma narrativa opera dentro de un sistema donde el proveedor del chile, el agricultor que lo cultivó, tiene muy poco poder para decir cuánto vale su trabajo. La tradición que el consumidor compra cuando abre una lata de Clemente Jack es genuina en su superficie. El problema está en lo que financia esa tradición y en quién queda fuera de sus beneficios. Hay otro efecto de la concentración que tampoco aparece en ningún empaque y que vale la pena nombrar con claridad. Cuando un grupo controla el mercado de conservas a la escala que lo controla La Costeña y Sabormex juntos, las barreras de entrada para cualquier empresa nueva que quiera competir se vuelven casi infranqueables, no porque exista una prohibición legal, sino porque la infraestructura de distribución que el grupo ha construido durante décadas, si los 30 centros de distribución en México, los canales de acceso a las cadenas de supermercados, los contratos con las tiendas de abarrotes locales, representan una ventaja que ninguna empresa pequeña puede replicar con recursos razonables. Una empresa familiar que hoy quisiera lanzar una nueva marca de frijoles procesados en México tendría que competir por espacio en el anaquel contra marcas que llevan décadas ahí, respaldadas por el grupo con mayor capacidad de producción y distribución del país. Las posibilidades de éxito son mínimas, no porque el producto no pueda ser bueno, sino porque el mercado ya está estructurado de una forma que hace casi imposible entrar a él desde cero. Eso es lo que significa, en términos concretos y cotidianos, que un mercado esté concentrado. No es un dato abstracto de economía. Es la razón por la que la lata de frijoles en la despensa de cualquier hogar mexicano lleva siempre la misma etiqueta. No porque sea la mejor opción posible, sino porque es prácticamente la única opción real. Y esa realidad lleva 25 años en pie, sin que ningún empaque la mencione, sin que ninguna campaña publicitaria la reconozca, sin que ninguna de las 11 marcas de Sabormex haya dicho jamás en voz alta a quién pertenece y qué significa eso para el mercado que alimenta. Hay un ejercicio que vale la pena hacer antes de continuar. Tome cualquiera de las 11 marcas que Sabormex agrupa bajo su techo y búsquela en internet. Busque La Sierra, busque Clemente Jack, busque Café Legal, busque Café Garat. Cada una tiene su propio sitio web, su propia página de historia, su propio tono de voz, su propia paleta de colores. Tiene su propio relato de origen que la presenta como una entidad independiente con carácter propio. La Sierra habla de sabor de hogar, de frijoles que saben como los que hacía la abuela, de una receta que respeta la cocina mexicana de siempre. Su lenguaje es cálido, familiar, nostálgico. Apunta directamente al corazón de alguien que creció comiendo frijoles de olla y que hoy, por falta de tiempo, necesita una alternativa que no lo haga sentir que está traicionando esa memoria. Clemente Jack habla de historia, de más de 130 años, del empresario francés que llegó a México en 1880 y fundó la primera fábrica procesadora de alimentos del continente, de una receta de jalapeños que nadie ha cambiado desde el siglo XIX. Su lenguaje es el de la tradición con mayúscula, el de la herencia preservada, el de algo que ha sobrevivido guerras, revoluciones, cambios de gobierno y transformaciones económicas, porque su calidad es incuestionable. Café Legal habla de honestidad, del café sin trampa en un mercado donde la trampa era común, del compromiso de una familia veracruzana que decidió hacer las cosas bien cuando hacerlas mal era más fácil y más barato. Su lenguaje es el de la integridad, el de la promesa cumplida, el de una marca que no necesita mentir porque su producto habla por sí mismo. Café Garat habla de distinción, de granos seleccionados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, de un café para quien quiere algo más que lo ordinario, para quien sabe distinguir entre un café común y uno que merece atención. Su lenguaje es el del gusto refinado, accesible pero aspiracional. 4 marcas, 4 historias.
4 promesas distintas dirigidas a 4 perfiles distintos de consumidor y detrás de las 4 el mismo grupo corporativo, la misma estructura de producción y distribución, el mismo beneficiario final cada vez que cualquiera de esas latas o bolsas de café llega a una caja registradora en cualquier punto del país. Esta no es una estrategia accidental, es una de las formas más sofisticadas de dominar un mercado sin que el mercado lo perciba como dominación. Los especialistas en mercadotecnia tienen un nombre para esto: arquitectura de marcas. La idea es que un portafolio de marcas bien diseñado puede cubrir un mercado de manera más eficiente que una sola marca dominante, precisamente porque cada marca accede a un segmento de consumidores que las otras no alcanzan con la misma efectividad. Y ahí la sierra llega a quien la costeña no llega de la misma manera. Clemente Jack llega a quien ninguna de las dos llega, y así sucesivamente. Pero la arquitectura de marcas tiene una dimensión que los manuales de mercadotecnia no siempre exploran con la misma claridad. Cuando ese portafolio pertenece a un solo grupo en un mercado con poca competencia externa, la diversidad que construye no es diversidad real, es diversidad administrada. Es la apariencia de opciones dentro de un sistema donde las opciones están predefinidas por el mismo actor, y esa apariencia tiene un costo que el consumidor paga sin saberlo, no solo en términos de precio, como se exploró en el capítulo anterior, también en términos de información. Cuando una persona elige entre la sierra y Clemente Jack, está tomando una decisión con información incompleta. Está comparando dos marcas que percibe como independientes, con historias distintas, con compromisos distintos, con dueños distintos. Si supiera que ambas pertenecen al mismo grupo, su decisión podría ser exactamente la misma o podría ser distinta, pero tendría el derecho de tomarla con la información completa. Ese derecho nunca le fue dado, y aquí es donde el modelo de Sabormex y La Costeña revela algo que va más allá de la estrategia empresarial. Revela una forma de relacionarse con el consumidor que asume que la información completa es un obstáculo para el negocio, que el consumidor que sabe demasiado es un consumidor más difícil de administrar, que la lealtad a una marca funciona mejor cuando esa lealtad se construye sobre una narrativa cuidadosamente controlada, sin fisuras, sin datos incómodos, y sin contexto que complique la historia simple y reconfortante que cada etiqueta está diseñada para contar. No es una conspiración, es un modelo de negocio, y es un modelo de negocio que ha funcionado con extraordinaria eficiencia durante más de 25 años. 11 marcas, 11 historias, 11 promesas distintas, un solo beneficiario y una despensa mexicana que sigue comprando cada semana, sin saber que toda esa variedad que percibe en el anaquel fue diseñada por el mismo equipo, en la misma sala de juntas, para el mismo propósito. En 2014, Grupo La Costeña hizo algo que pocos esperaban. Compró Faribault Foods, una empresa conservera estadounidense fundada en 1895 en el estado de Minnesota. Una empresa con casi 120 años de historia, con marcas propias en el mercado norteamericano, con plantas de producción en territorio de Estados Unidos. No fue una adquisición pequeña. Fue la primera compra internacional significativa de un grupo que hasta ese momento había operado casi exclusivamente dentro de México. La señal era clara. El grupo ya no estaba pensando en términos del mercado mexicano, estaba pensando en términos continentales, y esa expansión tiene consecuencias directas para entender hacia dónde se mueve Sabormex y el conjunto de marcas que agrupa. El mercado latino en Estados Unidos es uno de los de mayor crecimiento sostenido en el sector alimentario norteamericano. Décadas de migración mexicana y centroamericana han construido en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y Nueva York comunidades enteras que buscan activamente los productos que formaron parte de su vida antes de cruzar la frontera. Productos que no son simplemente alimentos, son objetos cargados de memoria, de identidad, de pertenencia a algo que la distancia amenaza con borrar. Frijoles.
La sierra en el supermercado de un barrio mexicano en Chicago no es solo una lata de frijoles, es el sabor de una cocina que quedó a 2000 kilómetros de distancia. Es algo que se puede llevar a casa, calentar en 5 minutos y recuperar por unos momentos algo que de otra forma no se puede recuperar. El grupo lo sabe y lo ha sabido durante mucho tiempo. La expansión hacia Estados Unidos no es solo una estrategia de crecimiento financiero, es también una estrategia de captura de nostalgia a escala industrial. Un grupo que ya domina el mercado de conservas en México, que ya controla la despensa del hogar mexicano desde adentro, ahora extiende ese control hacia afuera, hacia las comunidades que se llevaron consigo esa despensa cuando emigraron. Pero la expansión internacional no es el único movimiento que define el futuro de este modelo. En 2017, Sabormex incorporó a su portafolio a Abrianas, una marca estadounidense de aderezos gourmet fundada en Texas en 1982, una marca que no tiene nada que ver con la cocina mexicana, que no apela a la nostalgia ni a la tradición nacional, que opera en un segmento de mercado completamente distinto al de los frijoles y los chiles en conserva. Esa adquisición dice algo importante sobre la dirección del grupo. No están construyendo un portafolio de marcas mexicanas para el mercado mexicano. Están construyendo un portafolio de marcas de alimentos para cualquier mercado donde puedan operar con ventaja. La identidad nacional de las marcas es un activo cuando sirve para vender. Cuando no sirve, se adquieren marcas sin esa identidad y se integran al mismo sistema de producción y distribución. Y aquí aparece una tensión que vale la pena nombrar con precisión. Sabormex y La Costeña han construido su legitimidad pública sobre la idea de ser empresas 100% mexicanas. Esa identidad no es falsa. Las empresas son mexicanas, sus dueños son mexicanos, sus plantas de producción están mayoritariamente en México y el frijol que procesa la sierra viene de Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí. La mexicanidad del grupo es real en términos de origen y de operación. Pero un grupo que produce 1,100 millones de latas al año, que tiene plantas en 6 estados de México y 2 en Estados Unidos, que distribuye en más de 50 países, que adquiere empresas estadounidenses y marca gourmet de Texas, ya no es exactamente lo que el consumidor imagina cuando piensa en una empresa familiar veracruzana que empezó tostando café en Xalapa. Es un conglomerado, con la lógica de un conglomerado, con los intereses de un conglomerado y con la capacidad de un conglomerado para operar en territorios y escalas que ninguna empresa familiar puede alcanzar. La pregunta que eso plantea no es si el grupo es bueno o malo. No hay una respuesta simple a esa pregunta y este documental no pretende darla. La pregunta es más específica y más importante para el consumidor que está viendo esto desde su sala. ¿Qué ocurre con la despensa mexicana cuando el grupo que la controla, en mayor medida, opera con la lógica de un conglomerado internacional y no con la lógica de una empresa cuyo único mercado y único compromiso es México? La respuesta no está en ningún comunicado de prensa, no está en ningún sitio web de ninguna de las 11 marcas de Sabormex, está en las decisiones que ese grupo tomará en los próximos años sobre dónde invertir, qué marcas priorizar, qué plantas mantener y cuáles reducir, qué productos desarrollar y cuáles abandonar. Decisiones que el consumidor mexicano no tendrá ninguna forma de anticipar, porque el grupo no cotiza en bolsa, no publica sus planes estratégicos, no celebra asambleas públicas de accionistas, opera en privado como siempre ha operado, o con la discreción que le ha permitido construir durante décadas un poder de mercado que la mayoría de los mexicanos nunca ha visto, aunque lo paga todas las semanas, y esa discreción, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que la historia de Sabormex sea una historia que valía la pena contar. Hay una forma de medir el poder real de una empresa que no aparece en ningún balance financiero, no se mide en pesos, no se mide en plantas de producción, ni en centros de distribución, ni en países donde opera. Se mide en algo más difícil de cuantificar, pero más fácil de reconocer. Se mide en cuántas veces al día alguien abre un producto de esa empresa sin pensar en ella,
Con ese criterio, Sabormex y La Costeña juntos son probablemente las empresas más poderosas de la industria alimentaria mexicana, que la mayoría de los mexicanos nunca ha pensado como poderosas, porque nadie piensa en Sabormex cuando abre una lata de la sierra. Nadie piensa en La Costeña cuando sirve unos chiles Clemente Jack en la mesa. Nadie asocia Café Legal con un conglomerado de conservas cuando lo prepara en la mañana. Las marcas fueron diseñadas para que ese pensamiento no ocurra, para que la experiencia de consumo sea directa, emocional, personal, para que entre el producto y quien lo consume no haya ninguna intermediación corporativa visible. Y esa invisibilidad es, en sí misma, la forma más sofisticada de poder que existe en el mercado de consumo masivo. Pero hay algo en esta historia que va más allá de la estrategia empresarial y que merece ser dicho con claridad antes de cerrar. México es un país con una cultura alimentaria extraordinaria, una de las más ricas y diversas del mundo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una cultura que se construyó durante siglos con ingredientes específicos, con técnicas específicas, con sabores que no existen en ningún otro lugar del planeta: el chile jalapeño, el frijol negro, el chipotle, el serrano, son ingredientes que definen esa cultura de una forma que va mucho más allá de la nutrición. Son marcadores de identidad, son el lenguaje con que una familia mexicana dice quiénes son y de dónde vienen. Esos ingredientes, en su forma procesada y enlatada, están controlados en una proporción extraordinaria por un solo grupo. No es que el grupo haya destruido esa cultura, los productos siguen ahí, accesibles, distribuidos en cada rincón del país, disponibles para quien los necesite. Pero la relación entre esa cultura alimentaria y quienes la administran comercialmente es una relación asimétrica. El consumidor es el depositario de esa cultura, el que la vive, el que la transmite, el que la sostiene con su compra semana a semana. Pero las decisiones sobre cómo se procesa, cómo se distribuye, a qué precio se vende y con qué narrativa se presenta ese ingrediente cultural, las toma alguien que el consumidor nunca verá y cuyo nombre nunca aparecerá en ningún empaque. Esa asimetría es vieja, no comenzó con Sabormex ni con La Costeña. Es la condición natural de cualquier industria alimentaria moderna en cualquier país del mundo, pero en México, donde la comida no es solo sustento sino identidad, esa asimetría tiene un peso específico que en otros contextos no tendría de la misma manera. Y aquí está la última pieza de este documental. Clemente Jack lleva más de 130 años en México, La Sierra lleva más de 40, Café Legal lleva más de 60. Estas marcas han sobrevivido presidentes, crisis económicas, tratados de libre comercio, la llegada de las cadenas de supermercados internacionales, la irrupción del comercio en línea. Han sobrevivido porque encontraron algo en la cocina mexicana que ninguna multinacional ha podido reemplazar completamente: la confianza acumulada durante décadas en la mesa de familias concretas, con historias concretas, en ciudades y pueblos concretos de un país enorme y diverso. Esa confianza es el activo más valioso que el grupo posee, más valioso que las plantas de producción, más valioso que los centros de distribución, más valioso que las participaciones de mercado. Y esa confianza fue construida por las marcas, no por el grupo. Fue construida por los trabajadores que operaron esas fábricas durante décadas, por los agricultores que cultivaron el chile y el frijol, por las amas de casa que eligieron esa lata una y otra vez hasta que se convirtió en parte del paisaje natural de su cocina. El grupo heredó esa confianza cuando compró las marcas, no la construyó, la adquirió. Y ahí está la pregunta que este documental deja abierta, no como acusación, sino como reflexión. ¿Qué responsabilidad tiene quien hereda la confianza de millones de familias hacia una marca que ellas construyeron con sus compras durante generaciones? ¿Qué se debe a esas familias más allá de seguir entregando el producto que esperan recibir? No hay una respuesta oficial.
El grupo no la ha dado porque nadie se la ha pedido públicamente con esa claridad. Las marcas siguen en los anaqueles, los precios siguen siendo accesibles en términos relativos, la producción sigue siendo mayoritariamente mexicana. Por fuera, todo funciona. Pero la próxima vez que alguien abra una lata de la sierra o sirva unos chiles Clemente Jack o prepare una taza de café legal, sabrá algo que no sabía antes, sabrá que detrás de esa marca hay una historia que la marca nunca contó, una historia de adquisiciones silenciosas, de competencia administrada, de diversidad diseñada, de poder construido en privado durante décadas sin que nadie en esa cocina lo viera venir, y saber eso no cambia el sabor del frijol, pero cambia la forma en que se mira la lata. La despensa mexicana tiene memoria, recuerda las marcas que estuvieron ahí desde siempre, las que formaron parte de la cocina antes de que nadie pensara en preguntarse a quién pertenecen. Esa memoria es parte de lo que somos, y entenderla con toda su complejidad es una forma de conocernos mejor. Si le interesa saber qué otras historias parecidas están esperando detrás de los productos que su familia ha consumido durante décadas, hay muchas más que vale la pena contar.